El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo uno? Dios. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, coge la camilla, echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Palabra del Señor. Por evangélica di italiana nostra vita. Siéntense, por favor. Algunos de ustedes tienen un misalito chiquito y estaban leyendo las mismas lecturas y se dieron cuenta que yo tengo una versión diferente. Lo que pasa es que ya los viejitos como yo ya no podemos, la vista ya no me da, y entonces por eso traigo mi libro más grande, que tiene letra más grande y además con luz, pero esta es versión española porque la versión mexicana es muy complicada. Entonces estaba yo leyendo la versión española, pero es el mismo texto, simplemente es diferente traducción. Bueno, pues en primer lugar me da mucho gusto verles porque no les había yo visto en todo el año y hoy es el primer día que he venido, pero tenemos estas lecturas tan interesantes en el Evangelio. Fíjense, en primer lugar, en la primera lectura tenemos el momento en que el pueblo ha cometido una acción, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel ha cometido una acción reprobable. Han ido con el profeta Samuel y le han pedido un rey. El profeta Samuel dice: ¿y por qué quieren tener un rey? Su rey es el Señor. No, nosotros queremos tener un rey igual que los demás pueblos tienen un rey. Babilonia tiene un rey, Persia tiene un rey, los amorreos y los edomitas tienen un rey. Todos tienen un rey y nosotros no tenemos rey. ¿Qué era lo que tenían los judíos? Tenían jueces. En ese entonces no había reyes. Tenían jueces porque la misión de los jueces consiste en administrar la ley. Los jueces tienen que juzgar para que se cumpla la ley que ha proclamado el rey. Pero los jueces no hacen la ley. Entonces Israel tenía jueces que eran los que estaban a cargo del pueblo. Pero quien había dado la ley era el Señor. El Señor le había dado la ley a Moisés y todo lo que Moisés había ido transmitiendo al pueblo eran cosas que él había escuchado del Señor. No matarás, no borrarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no cometerás injusticias, pero amarás a Dios sobre todas las cosas. Y asistirás, celebrarás las fiestas del Señor para saberle agradecer. Fíjense que todas estas leyes tenían mucho sentido. La ley que les dio Moisés a los judíos venía, ¿saben de dónde?
seguramente venía de Babilonia. Es decir, no fue Moisés el que la inventó. Y tampoco fue Dios, como en la película de los 10 mandamientos, que a lo mejor ustedes la vieron. Salían rayos y sobre la piedra salía humo, ¿verdad? Y así como si fuera una escritura de láser, pero iban saliendo humo cuando el rayo iba escribiendo en las tablas de la ley. Ya quedaban lindos los 10 mandamientos. Y luego llegaba Moisés con las 2 tablas ahí. No sé si ustedes vieron la película de los 10 mandamientos, pero ustedes tienen presente esa escena. Bueno, no fue así. Desde luego que no fue así. No sabemos cómo fue, pero así les aseguro que no fue. Lo más probable es que Moisés, que conocía perfectamente la cultura del rey Hammurabi, que había sido el código Hammurabi famoso, que lo han de ver ustedes estudiando cuando eran niños, estaban en la primaria, en la secundaria, en Historia Universal. Bueno, los 10 mandamientos formaban parte del código de Hammurabi. Y entonces, ¿que no los dio Dios? Claro que los dio Dios. Pero lo que sucede es que Moisés, como era hijo adoptivo de la hija del faraón, había sido educado en la nobleza egipcia. Y entonces él tenía una cultura superior a todos los demás. Y él seguramente que conocía el código de Hammurabi y toda la ley y la cultura babilonia. Pero también conocía otras culturas, conocía la cultura suya, la hebrea, porque su madre lo había cuidado. Había sido su nodriza. En realidad era su verdadera madre. Entonces, ¿en dónde está la revelación de los 10 mandamientos? Lo que pasa es que Dios habló a Moisés en su corazón. Y Moisés tuvo la sabiduría de ir seleccionando de la sabiduría de Hammurabi lo que realmente venía de Dios. Y lo que venía de la ley anterior a Moisés, que la vivían los hebreos, él fue capaz de hacer una síntesis maravillosa, que la expresó en un texto que muchos siglos, miles de años después, vino la iglesia y lo escribió en forma de decálogo. Miles de años después de que Moisés lo escribió. Entonces, hubo alguno que dijo, bueno, de aquí, de este texto corrido, de aquí podemos sacar, vamos a dividirlo en 10, pero eso es porque a alguno se le ocurrió. Pero podríamos, el texto de los 10 mandamientos lo podríamos dividir en 18, o en 12, o en 6. Así fue como la iglesia le hizo y quedaron en 10. ¿Se dan ustedes cuenta? Bueno, entonces fíjense. Quien había dado la ley era en realidad Dios, a través de Moisés. Lo había inspirado para que él fuera capaz de hacer una síntesis de todo lo que él conocía y entonces dejó la ley por escrito. Quien administraba esa ley entonces eran los jueces. Y el último de los jueces, hubo una lista de jueces. Uno de los jueces es conocido de todos ustedes, Sansón, es el más conocido, ¿verdad? El fortachón ese. Bueno, pues era uno de los jueces. Entonces, el último de todos ellos fue Samuel, que es el personaje en cuestión. Y entonces viene el pueblo y le dice, nosotros queremos ser como los otros pueblos. ¿Por qué nosotros no tenemos un rey con un palacio y un glamour? En ese palacio hemos viajado y hemos visto los egipcios, como el faraón tiene su palacio maravilloso y una corte donde todo mundo anda vestido con galas y con lujo. En cambio nosotros lo único que tenemos es un juez. Nosotros queremos también estar a la altura de los grandes pueblos. Imagínate allá todos los ¿cómo se llaman? Los amonitas y todos esos. Pero nosotros no tenemos, madianitas, no tenemos eso. Queremos un rey. Tú, juez, nombra un rey. Samuel, que no se cortaba el pelo porque había habido un ofrecimiento de su madre, que era estéril, y le ofreció a Dios, si es que tú me das un hijo, yo te lo ofreceré, y no le cortaré el cabello. Era un signo de un voto, consagración. Entonces andaba con el pelo, ¿verdad?, hasta larguísimo, ¿verdad? Y entonces yo creo que ese día ha de haber quedado como yo,
porque se debe haber arrancado los pelos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estos están pidiendo a un rey? Y les reclamó, su rey es el Señor. ¿Cómo se atreven ustedes a pedir una figura humana que les mande? Pero los judíos necios dijeron, es que queremos ser como los otros pueblos. Nos avergüenza ser un pueblo que nos sentimos inferiores, porque no tenemos un rey con toda la categoría que tienen aquellos pueblos. Y allí, este es el contexto en el cual sucede esta lectura. Viene Samuel, se presenta ante Dios y le dice, Señor, dales una buena, para que aprendan cómo es posible que ellos quieran tener un rey diferente de ti. Y les dice el Señor, oh, eso es lo que quieren, eso es lo que tendrán. Van a votar por este gobierno, pues se van a quedar sin medicinas y todo eso les va a pasar. Y eso es lo que hizo el pueblo mexicano. Eso es lo que hizo el pueblo mexicano. El gobierno que tenemos fue elegido democráticamente por los mexicanos. Dicen que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Bueno, pues fíjense, eso fue lo que le pasó a los judíos. Los judíos, envueltos en la tentación de querer vivir con lujo y querer asemejarse a los demás, pidieron un rey diferente del Señor. Fíjense que esa tentación que le sucedió a los judíos nos sucede hoy a nosotros. ¿Cuántas personas quieren entrar a las modas del mundo? Y quieren las personas vestirse con unos vestidos que tú dices, de verdad, eso como que no es apropiado, ¿verdad? Pero quieren ser como, es que la moda. Si no uso estas galas, no voy a estar a la moda. Y otros dicen, bueno, es que todos lo hacen y entonces yo tengo un cargo público y si no me enriquezco, pues estoy perdiendo la oportunidad. Está mal, sí, pero todos lo hacen. Esa es la manera como se vive. Y hay otros que pues no van a misa el domingo. Pues es que mucha gente no va. Entonces yo no quiero desaprovechar mi vida. Voy a ir de viaje a Europa, voy a estar en París. Ir a la iglesia, andar buscando iglesia en domingo es perder un día. Yo no puedo, tengo los días de mi vacación contados. Entonces yo no puedo perder un día por ir a la iglesia. Entonces, ya me confesaré. Fíjense que esta tentación que tuvieron los hebreos es la tentación que hoy tiene el nuevo pueblo de Dios. Ellos eran el antiguo pueblo de Dios. Este es el nuevo pueblo de Dios. Y los cristianos a veces también queremos ser como los demás. Y despreciamos la riqueza maravillosa de tener a Dios por Rey. El Señor nos ha dado una ley y después nos ha dado el talento para que nosotros desarrollemos esa ley. Y que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que tenemos. En los 10 mandamientos no dice, está prohibido el aborto, pero dice, no matarás. Entonces, del no matarás, se colige que el aborto no podrás hacerlo jamás, porque es una falta muy grave. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios nuestro Señor nos ha dado la capacidad de que a partir de las leyes que Él inspiró, nosotros podamos ir adaptando en nuestros tiempos y en nuestra vida y en nuestro contexto social todas esas leyes para que podamos vivir teniendo como Rey a Dios. Pero fíjense que esa tentación continúa y muchas personas lo que prefieren es eliminar a Dios y pedir a otro Rey. ¿Qué fue lo que hizo Yahvé? Les dijo, si ellos no me quieren a mí como rey, entonces dales un rey. Sus hijas se convertirán en sirvientas, sus hijos se convertirán en lacayos, se convertirán en soldados que irán a pelear por el rey en vez de vivir en paz. Pero eso es lo que ellos han pedido, dales lo que ellos quieren. Samuel lo que pedía era un tremendo castigo para los judíos. Samuel fue avisado por Dios, dales lo que ellos quieran. ¿Y saben cuál es la razón? ¿Por qué Dios procedió de esa manera? O sea, tuvieron ciertamente un rey y ese rey salió rete malo. Salió un malucho tremendo que ciertamente fueron a la guerra, hubo muchísimas muertes, les fue muy mal a los judíos. Y hasta hoy
Hasta hoy siguen las cosas, pero ellos despreciaron a Dios, ellos rechazaron a Dios, habiendo tenido todo lo necesario para ser un pueblo feliz, todavía sufren, fíjense, por haber rechazado a Dios. Entonces, aquí en este momento es el momento en el que Yahvé les dice: yo les doy libertad. ¿Por qué Dios les dio libertad en vez de haberles dado una sacudida? Me rechazan, pues ahora verán lo que les sucede. Miren, la salvación que trajo Jesucristo es una salvación que consiste en vivir según el amor verdadero. Una salvación que consiste en sombrerazos y regaños y gritos y castigos no conduce a al verdadero amor. El verdadero amor o es libre o no es amor. Si no me amas, te saco un ojo. No, pues te amo muchísimo, ¿verdad? No me amas, te doy con un garrote. No, pues yo estoy enamoradísimo de ti, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo lo que Dios hace es dejarnos libres para vivir. De tal manera que quien quiera reconocer que ha sido amado primero por Dios y sea capaz de agradecer, entonces ese vivirá según el amor verdadero y será feliz. La persona que por el contrario esté dedicada solo a colectar bienes, dame tú, dame más, y yo, ¿qué te importa? Yo quiero que me sigas dando. Vamos a pasar al Evangelio. ¿Recuerdan ustedes? A lo mejor ya se les olvidó lo que leí en el Evangelio. Fíjense, en el Evangelio tenemos la historia de alguien que ha sido perdonado de sus pecados. Llega el enfermo y Jesucristo le dice: te doy la salud. Bueno, más bien fue al revés. Resulta que estaba en una casa, en casas chiquitas, no casas como las que hay ahora, eran casas chiquitas, pero estaba alrededor de la casa, había mucha gente. Entonces suben los que traen al paralítico, suben por el techo, hacen un agujero y lo bajan con unas cuerdas, y de tal manera que queda enfrente de Jesús. Y Jesús ve al paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces la gente empieza a decir, los fariseos, empieza a decir: ¿cómo que perdona los pecados? Y entonces dice Jesús: si lo que pasa es que, creo que yo tampoco apagué mi teléfono. Vamos a ver. Si tienen, mira, estaba vivo mi teléfono, si ha sonado, también quedo yo mal. A todos apaguen su teléfono. Entonces, fíjense, aquí Jesucristo lo que está diciendo es esto, fíjate. Dice Jesús: tus pecados te son perdonados. Y los otros dicen: ¿cómo? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y entonces Jesucristo dice: para que se den cuenta que yo puedo perdonar los pecados, toma tú, ¿qué es más fácil? Agarra tu camilla y vete. A ver si puedes. Toma tu camilla, échala al hombro y vete a tu casa. Y se quedan todos sorprendidos. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjense, aquí la gente comienza a seguir a Jesús por el interés de que Jesucristo daba la salud. Este es el que me da la salud. Yo he sido paralítico, yo he sido ciego. Si vengo a seguirlo, me va a dar. A ver, yo me vuelvo católico, pero dame la salud. Yo me vuelvo católico, dame la vista, quítame el cáncer, quítame. Fíjense que hay mucha gente que por el interés, no por el amor, no por el agradecimiento, sigue a Jesús. Y esa era precisamente la tentación que el demonio ponía a los hebreos: hacer pensar que la salvación consiste en recibir bienes materiales. Estamos regresando como 1500 años a la época de Moisés, a la época de Samuel, perdón. Cuando Samuel les daba a Dios y los judíos querían un rey que fuera alguien que les ofreciera glamour, les ofreciera lujo, les ofreciera orgullo y soberbia para sentirse un pueblo que estaba a la altura. ¿Te das cuenta? Fíjense que el ser humano es el mismo y no han cambiado las tentaciones. Es la vanidad, el orgullo, la soberbia, el querer sentirme arriba. No quiero ser nunca de los de abajito, quiero ser de los de arriba siempre, estar en la clase de los de arriba. Fíjense que esa es una gran tentación, que la tuvieron en el tiempo de Samuel, pero la tenemos todavía hoy. Y entonces Jesucristo
nos hace ver que la salvación en realidad consiste en estar libres del pecado. Jesús salvó verdaderamente al paralítico cuando le perdonó sus pecados. Este paralítico no habría recibido el perdón de los pecados si no viniera arrepentido. Seguramente que por haber sufrido y por ser paralítico y tal vez un mendigo, se había vuelto una persona mejor. Y entonces Jesucristo le perdona sus pecados. No le perdona los pecados por ser paralítico, le perdona los pecados porque seguramente estaba arrepentido de sus pecados. Y entonces Jesús le perdona. Y ahí es donde está la salvación verdadera. Fíjense que todavía nosotros buscamos una salvación que consiste en tener más y poder hacer lo que otros no hacen. Y que mi coche, aunque está muy bueno, pero ya el vecino tiene uno mejor. Pues yo necesito ya renovar el mío para que también sea, porque antes mi coche era el mejor de la calle, pero ya el otro se compró uno mejor. Eso quiere decir que yo ya me estoy quedando atrás, necesito otra vez estar arriba. Fíjense que esa tentación es la misma de aquellos. Entonces, lo que Jesucristo nos trae es la salvación que consiste en la comunión con el Padre, que se consigue solamente limpiando los pecados y llenando nuestro corazón del amor verdadero. Y Jesús nos enseña a vivir según el amor verdadero. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, fíjense, los demás lo que querían era que le diera la salud material. Las piernas que no podía moverlas, dale la salud. Y Jesús le da la salvación verdadera. Le dio muchísimo más que la salud de las piernas. Y estos no lo entendieron. Entonces, Jesucristo dice, toma tu camilla y vete. Pero le da la salud material solamente como un signo de que en verdad ha sido perdonado de sus pecados. Entonces, que nosotros tengamos siempre esa conciencia, mis amigos, que siempre tengamos la claridad en la vida de que lo que verdaderamente vale es la comunión con Dios. Si tienes, si no tienes, si estás arriba o si estás abajo. Lo importante, si eres importante para los demás, si los demás te desprecian, si no te toman en cuenta, si ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes, si tienes dolores, si tienes enfermedad, lo que vale realmente es que nunca jamás pierdas la comunión con el Padre, que se consigue solamente mediante el amor verdadero. Si tienes achaques, que no tengas achaques en el corazón. Conserva joven tu corazón. Eso es lo que realmente vale. Dios nuestro Señor pensó en ti cuando te creó, sabiendo que ibas a envejecer y que te ibas a enfermar y que algún día te morirás. ¿Dios nuestro Señor quiere tu muerte? Sí, para poderte dar la vida eterna. Entonces, no tengas miedo a los dolores, ni a los achaques, ni a estar de los de abajito, ni que tu coche se haya hecho más viejo. No te preocupes, esas cosas son periféricas. Lo que verdaderamente cuenta es que tu corazón se conserve vivo, que tu corazón se conserve joven, que tu corazón siempre sepa agradecer el amor de Dios que has recibido primero. De tal manera que nunca dejes de amar. El amor viene del agradecimiento. La persona que se conserva amando es una persona la persona que se conserva agradeciendo es la persona que se conserva amando. Muy bien.